Qué alegría compartir nuevamente este tema contigo. Como siempre, quiero saludarte y, por supuesto, hacer que el día de hoy podamos distinguir entre muchas opciones que a veces tenemos, podamos distinguir nuestros criterios de elección o podamos saber qué es un criterio de elección, a qué nos lleva y cuáles son esos pensamientos que podemos procesar para poder saber en qué momento manifestar ese criterio. Así que te doy la bienvenida y por supuesto te doy a conocer. El tema de hoy es criterios de elección. Por supuesto, vamos a hablar de dos cosas muy importantes sobre los estereotipos y la realidad en cuanto a nuestros criterios de elección. Déjame darte a conocer el objetivo de este tema. El objetivo es reflexionar sobre las cualidades personales inherentes a cada uno de los criterios de elección. ¿Sí? Nuestra competencia es que tú puedas descubrir y evaluar los criterios que influyen en la elección profesional. Así que ya lo sabes, bienvenido y vamos a iniciar. Muchas veces te has visto en una situación en la que tienes muchas opciones y no sabes cuál elegir, ¿sí? O quizás también tú has pasado por aquello que te dejas llevar por la imagen o una idea sobre algo, sobre una profesión en este tema. Y luego cuando llegas y te das cuenta que es totalmente a como tú te lo habías imaginado. Déjame decirte entonces que vamos a ver qué son los criterios de elección. Entendemos por criterios de elección las condiciones sociales asociadas con los distintos campos de profesiones académicas. Sí, y es que déjame decirte que cuando nosotros pensamos en criterios de elección, nos lleva a generar las siguientes ideas o pensamientos que pueden ser muy personales. Un criterio de elección te lleva a pensar en lo siguiente o a descubrir lo siguiente. El lugar deseado para trabajar, ¿sí? Antes de saber elegir, tú tienes que pensar en el lugar indicado en el que vas a trabajar. ¿Cuál es el de tu interés? También los instrumentos con los que desempeñas tu tarea. ¿Sí? ¿A ti te gustaría trabajar con una computadora? ¿Te gustaría trabajar con machete, asadón? ¿Te gustaría trabajar con telescopio? ¿Te gustaría trabajar con con jeringas? No sé, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Cuál sería tu ambiente? ¿Medicina? ¿Herramientas? No sé, piénsalo. Muy bien. También nos llega a generar pensamientos como los objetivos personales, ¿sí? Es decir, ¿a qué aspiras tú en el futuro? También los objetos o las personas que esperas descubrir en tu espacio ocupacional, ¿sí? ¿Con quiénes quieres tener trato? ¿Cómo quieres que sea el lugar de tu trabajo? ¿Qué retos pretendes tú enfrentarte? ¿Sí? Un criterio de elección nos ayuda a preguntarnos eso. También
las actividades profesionales que a ti te gustan hacer, si cuáles son las de tu interés. ¿Te gusta dar órdenes? ¿Te gusta recibirlas? ¿Te gusta compartir metas en común, en grupo? ¿O te gusta tener una meta individual? ¿Te gusta estar al frente de mucha gente o te gusta estar encerrado en tu oficina? Sí, ¿qué te gusta? Un criterio de elección también te lleva a generar el pensamiento sobre el ritmo con el que se ejecutan las actividades. ¿Te va a gustar trabajar bajo presión o te va a gustar ser tu propio jefe? ¿Te va a gustar estar en un lugar tranquilo, sin tanta presión? Sí, no sé, tal vez esto te lleve a pensar si te gustaría trabajar, em, por ejemplo, en ventas o te gustaría trabajar mejor em, en el aspecto de la justicia. Sí, no sé, tú sabes ya o ya puedes ir descubriendo todo esto con todo lo que hemos venido hablando, ¿sí? Que, por ejemplo, también te lleva a pensar cuando tú vas a elegir una carrera, la remuneración que tú vas a recibir por ese trabajo que vas a realizar, por esa ocupación o por esa carrera. ¿Cuánto te gustaría ganar? Eh, ¿Qué te gustaría comprarte con eso? No sé, tener un automóvil solo para ti o que la empresa te lo pueda proveer. No sé, piensa cuánto te gustaría ganar en esa carrera. Recuerda que para poder elegir nosotros también tenemos que pensar en las ventajas y las desventajas de una carrera, ¿sí? He ahí la importancia de la elección. Entonces, ahora que tú ya vienes a descubrir varios criterios y tienes que saber elegir uno entre todos ellos, em, es muy importante que pienses en la remuneración que te gustaría recibir al momento de estar ejerciendo tu profesión. Pues cada criterio está relacionado con la persona y con el ambiente, es decir, el lugar en donde está. Porque esto te lleva a ti a pensar sobre qué instituciones educativas tienes más cercanas, te lleva a pensar sobre la información que pueden proveerte, ¿sí? A diferencia de estar tan lejos de un lugar donde quieras estudiar alguna profesión y se te dificulta un poco por que no tienes acceso con facilidad a la información. Pues déjame decirte que tener una institución o varias instituciones cerca te dará a ti esa pauta necesaria para conocer toda la información que esté relacionada a la carrera que quieres seguir, ¿sí? O te dará a conocer distintas opciones en las cuales tú tienes que poner a trabajar tu criterio de elección. Conocer los criterios de elección a nosotros nos permite tener en cuenta la elección de un futuro mucho mejor o tener la asertividad de saber elegir. Entre esto vamos a encontrar lo siguiente. Opciones ocupacionales, opciones profesionales y también nos vamos a topar con lo que son los estereotipos, ¿sí? Las opciones ocupacionales son todos aquellos que nos van a dar a nosotros lugar a desempeñar un trabajo, ¿sí? Esto te lleva a pensar a ti entonces si quieres trabajar en una oficina o si prefieres mejor estar allá afuera compartiendo con mucha gente. Te va a llevar también a pensar si tú eres de estas personas que muchas veces tiene la habilidad para convencer, para carisma, para atraer a la gente, o también te va a llevar a ti a pensar en todo aquello que
Puede estar relacionado con un ambiente en donde tú tengas tu oficina, tengas personas a tu alrededor, personas a tu cargo, tú seas el gerente. Te va a llevar a pensar si quieres ser una de estas personas que a lo mejor es un administrador que tiene que estar al pendiente de muchas jerarquías, sí, dando órdenes, o si eres de esas personas que prefiere estar allá en el campo, viendo la naturaleza, tratando las plantas, sí, o a lo mejor quieres ser una persona que quiere estar viendo asuntos legales en un juzgado de paz, o es una persona que quiere estar al cargo eh, de varios empleados, ¿sí? Controlar las actividades, planificarlas y pues supervisar que cada quien esté cumpliendo con lo que se le haya asignado, ¿sí? Las opciones ocupacionales también nos dan a oportunidades para que nosotros pensemos en qué nos queremos ocupar, ¿sí? ¿Cuál es nuestro mundo acerca de todo esto? Queremos ser personas, como te decía, que queremos estar completamente cerrados o queremos estar afuera, ¿verdad? Queremos estar allá en el campo, queremos estar en la ciudad, queremos estar en un hospital atendiendo personas con diferentes enfermedades, queremos estar en un establecimiento, perdón, siendo el director de una escuela, o queremos estar en un aula compartiendo nuestros conocimientos. em, y viendo a los niños, trabajando con adolescentes, con jóvenes, con adultos. Todo esto a nosotros nos permite saber entonces en qué queremos ocuparnos en un futuro, ¿sí? Ahí ya vienes tú y empiezas a poner en práctica tus intereses y tus habilidades. También las opciones profesionales nos ayudan a nosotros a, a saber ya en ese momento si quiero ser un profesional en medicina, un profesional en pedagogía, un profesional en mecánica, un profesional en administración de empresas, un profesional en mercadotecnia, un profesional en administración de hoteles, un profesional en cocina internacional, ¿sí? Un profesional en educación física, un profesional en idiomas, ¿sí? En relaciones públicas. Sí, todo esto ya nos sirve a nosotros entonces para saber elegir alguna de estas profesiones en las cuales ya nos hemos identificado con mayor facilidad. Entonces, déjame decirte que ahí es donde nosotros vamos a establecer diferencias sobre lo que es un estereotipo y una realidad en cuanto a la elección de una carrera. Un estereotipo, como estamos hablando ahorita, en cuanto a elegir una carrera, entonces un estereotipo acá es entendido como una idea o imagen que nosotros nos hemos formado sobre cierta carrera, ¿sí? Sobre cierta profesión o sobre cierta ocupación. Yo ahorita, por ejemplo, puedo decir, voy a seguir estudiando para doctora, porque, ay, qué bonito, qué fácil es ganarse el dinero, tiene uno mucho dinero, se puede comprar esto, lo otro, y pues es una carrera que me va a dejar remuneración muy buena, ¿verdad? Pero la realidad es que tú tienes que pensar al momento de hacer esta elección sobre esta carrera, si de verdad tú estás apto, si eres hábil, si te interesa a todo esto relacionado a medicina, porque ahí ya tienes tú que ver una especialidad, si una especialidad en, por ejemplo, si tú decides atender solo a niños, si decides atender solo a mujeres,
si decides atender solo a caballeros, si te especializas en hacer cirugía plástica, ¿sí? O si te especializas únicamente un, eh, en un doctorado general, ¿sí? O en pediatría, o en ginecología, en un profesional que se dedica a específicamente a ver solo las cuestiones relacionadas con el cerebro, un neurólogo, o quizás un oncólogo que se dedica a ver todas aquellas enfermedades relacionadas con el cáncer, o a lo mejor un traumatólogo, ¿sí? Que se dedica a ver todas aquellas fracturas que ha padecido alguna persona o que haya sufrido. Sí, no sé, ya nos lleva a ver todo esto. La realidad entonces te permite a ti proyectarte en cuanto a tu estilo de vida, a el lugar en donde vives. Esto te lleva ya a pensar si tienes la suficiente economía para mantenerte durante tu carrera, para comprarte tus libros, si te lleva a pensar si tienes la habilidad para estar memorizando y aprendiendo cada una de las partes del cuerpo, o para estar aprendiendo todo lo que está relacionado en cuanto a la medicina, ¿sí? Todos los nombres de los medicamentos en cierto momento hay que memorizar, ¿sí? Entonces una cosa es tener nada más una imagen o una idea sobre la carrera, o también llevarlo a la realidad, ¿sí? A nuestro entorno, a nuestra a nuestro medio, si cumplo yo con todo lo que va a exigir esta carrera, también si está acorde a nuestra personalidad, acorde a nuestras habilidades, y también si está clara la información sobre esa carrera, ¿sí? Entonces, cuando tú ya vayas a poner en práctica tu criterio de elección, ya tienes que saber que vas a elegir no solo por un estereotipo que tengas formado de la carrera, sino porque tienes que saber la realidad, ¿sí? De todo lo que conlleva ser profesional en esta carrera. Y por supuesto, pues todo esto a nosotros nos va a llevar en un futuro a hacer una proyección de nuestro estilo de vida, ¿sí? Y es que ahí también parte de la realidad, ¿sí? Esto a ti te va a ayudar a poder esclarecer todas tus dudas, ¿sí? Y a confrontar la realidad. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que tú vas a saber cuándo hacer esta elección y cuándo no, ¿sí? Porque recuerda que tienes que pensar en muchas características, tienes que pensar en muchas ventajas y desventajas. Tienes que pensar en cómo tú te vas a ver ya en un futuro, ¿sí? En qué es lo que realmente buscas, qué es lo que anhelas, cuáles son tus sueños, ¿sí? Y es que todo esto también puede ser que cuando tú vengas a elegir una carrera y tu criterio ya esté bien establecido y ya sepas qué es lo que quieres, porque tú ya estás informado, ya has visto tus ventajas y tus desventajas, ya te imaginas ser así en un futuro. Quizás en la realidad vengas y te topes con un obstáculo que puede ser el factor económico. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Como te digo, primero, poner en claro nuestras ideas. Segundo, buscar ayuda con un profesional o con
algún docente que te haya compartido clases y que tú sientas que te pueda apoyar en cuanto a aclarar esta situación. A lo mejor puedes buscar un trabajo y al mismo tiempo estudiar, ¿ya? Porque también puede surgir esa contrariedad. Bueno, yo ya tengo bien definido que voy a estudiar y ya sé qué es lo que voy a elegir y vienen todas las opciones y entonces tú ya vas y dices, esto quiero. Pero si te encuentras con el obstáculo del factor económico, tienes que pensar en cómo hacer para lograr tu sueño. Sí, buscarte un trabajo y al mismo tiempo estudiar es una buena opción. ¿Será difícil? Sí lo será, pero tú tienes que saber que ahí está tu talento, que esas son tus habilidades y que ese es tu mayor interés y tu sueño por lograr. Vamos entonces a ver cuáles son cierta clasificación de elecciones que podemos tener en cuenta para poner en práctica nuestro criterio y saber elegir. Ya que mediante una búsqueda objetiva de las carreras, nosotros podemos ver si estamos interesados en algo que sea técnico o en algo que sea netamente profesional. Pues como te decía, tienes que tener en claro que en tu medio puedes encontrar mayor información para poder elegir sobre una carrera. Ya que esto pues también es un proceso y en el cual tú vas a saber evaluar, vas a saber consultar y vas a saber ver qué es lo que más te conviene, ¿sí? Por supuesto, recuerda que todo esto también va a ir en base a tus valores y características de tu personalidad. Sé que es difícil a veces tener un criterio de elección cuando nuestra personalidad aún no está bien definida o cuando tenemos ciertas dudas sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos. Tenemos inseguridad al momento de elegir. Por supuesto, recuerda que al momento de que tú vayas a elegir una carrera, desde ese momento tú vas a estar también relacionado con todo un mundo social, un mundo académico y un mundo profesional. Y pues es difícil tener un límite sobre las elecciones porque nuestras decisiones a veces van a estar limitadas a ciertas cosas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver que nuestras elecciones están totalmente ligadas también a la cultura, ¿sí? Están ligadas a todo aquello que está visto en nuestra comunidad. También puedes elegir una carrera que te vaya a ayudar a desenvolverte en tu comunidad, ¿sí? Aparte de crecer como persona, también puedes desenvolverte en tu comunidad y ayudar a todos los que forman parte de ella. Así que vamos a conocer los criterios de elección a continuación y son los siguientes. Según encuestas realizadas, estos criterios fueron extraídos a partir de las experiencias de muchos jóvenes que también en alguna oportunidad pues pasaron por todo esto que ahora quizás estás viviendo, que ansiedad por saber qué voy a hacer o preocupación por no saber qué elección tener. Vamos a ver, entonces son las siguientes, ¿sí? Dice, por ejemplo, ayuda, ¿sí? Esto tiene implicación al trabajo en equipo. También está el otro criterio de elección de competencia, ¿sí? Esto implica a
tener ciertos afrontamientos con otras personas con las cuales vas a competir. Puede ser en ventas, por ejemplo. También está el otro criterio de elección, que es cooperativo, ¿sí? Como te decía, también va dirigido a un trabajo en grupo. También está el criterio de cambio. Esto está relacionado directamente con la variedad y el movimiento que vas a tener en cierto trabajo. También está la estabilidad, gusto por aquellas personas que prefieren estar siempre en un mismo lugar, no moverse de ahí, ¿sí? Siempre estar atendiendo en el mismo lugar, lo mismo y no moverse de ahí. Organización, esto requiere estar en un trabajo que es estrictamente organizado y que ejercen un control sobre las personas. La independencia, ¿sí? Esto es en cuanto al pensamiento de que tu carrera pueda ofrecerte ser una persona independiente en tu negocio, ¿sí? También está la dependencia. Esto dice que nuestra ocupación va a estar involucrado a otras personas, ¿sí? Vamos a tener autoridades o personas superiores a nosotros en el trabajo. Tiempo libre significa que tú vas a pensar en una carrera que te deje cierto tiempo para poder, no sé, compartir con tu familia o realizar algún otro tipo de actividades. También quizás has pensado en una carrera que tenga una aceleración constante. Sí, eso puede ser tareas laborales. Mire, hágame este informe, mire, hágame este otro y necesito que para mañana me tenga todo esto. Si tú eres de esas personas así, pues has visto que acá está un criterio de elección. También está el criterio en cuanto al salario, ¿sí? Esto te da a ti la inclinación por ocupaciones o por profesiones bien remuneradas, ¿sí? Como te decía, ser doctor, licenciado, abogado, eh, ingeniero, ¿sí? Te da en pensar en esas carreras que pues nos van a dejar una buena remuneración. Ahora, si tú eres de los que piensan el criterio por que sea porque tienes iniciativa o porque te gusta tener iniciativa desde siempre, entonces significa que estás buscando un trabajo que brinde dinamismo. Ahora, si tú estás buscando un trabajo que sea manual, entonces ahí es porque tú eres una persona muy creativa y estás buscando, perdón, trabajos que siempre te ayuden a demostrar esas habilidades de creatividad que tienes. También, si a ti te gusta pensar en un trabajo que tenga ciertas rutinas, entonces seguramente eres una persona que quiere estudiar algo relacionado a la mecánica. Sí, tú puedes relacionarte con el mercado del trabajo, entonces tu criterio de elección estará relacionado con el deseo de una ocupación que ofrezca grandes oportunidades de empleo. También está el exhibicionismo, ¿sí? Entonces tú vas a elegir una carrera que esté relacionada con el gusto por mostrarse ante el público. Por ejemplo, un banco, sí, tú estás ahí atendiendo a la gente, no sé, en un mercadotecnia, en diseño de modas, sí, o a lo mejor prefieres otra cosa, ¿verdad? En ventas, por ejemplo. O si tú eres de estas personas que busca algo que sea que esté relacionado en cuanto a tu vestimenta, entonces a lo mejor tu criterio de elección al momento de ir
a buscar elegir una carrera, será considerar los trabajos que estén relacionados a las preferencias de la vestimenta. Por ejemplo, si tú eres una dama, quizás busques algo como ser secretaria, o si te gustan las batas, ser una enfermera, o si te gusta aquel gorrito de cocinero, a lo mejor ser chef, ¿verdad? O si a ti te gusta andar siempre vestido de una forma bien formal, entonces a lo mejor quieres optar a elegir una carrera que esté relacionado con ser abogado, ser licenciado, ser arquitecto, ser ingeniero o ser doctor. ¿Verdad? Entonces, cada uno de estos criterios a ti te van a ayudar a saber en qué momento relacionar todo esto con una profesión. Em, por supuesto, recuerda que a través del tiempo habrán muchas cosas más que a ti te gusten. Pero eso sí, no lo tienes que olvidar. Estás a punto ya de entrar a un siguiente tema en el cual vamos a hablar ya sobre la elección, ¿sí? Hablar sobre la evaluación. Tú tienes que evaluar ya eh, todo lo que sea relacionado a una carrera y por qué vas a elegir eso, ¿verdad? Tienes que tomar en cuenta eso, pero ahorita tienes que tener bien en claro que tus criterios de elección tienen que estar guiados también por tu pensamiento y tu conocimiento y por tu experiencia. Y no dejarte llevar simplemente por los estereotipos, sino conocer la realidad de todo esto. Y es que, por supuesto, esto nos da la pauta para poder hablarte de lo siguiente, ¿sí? Había una, una actividad que se trata sobre imaginarnos de aquí a muchos años. Por ejemplo, si tu carrera te va a llevar unos 5 años, imaginarte de aquí a 6 o 10 años, ¿verdad? ¿Cómo, cómo te ves tú dentro de muchos años? ¿Sí? Y es que esto nos lleva a nosotros a proyectar la cotidianidad en el futuro, es decir, el aquí y ahora que estamos viviendo, pero a partir de esto proyectarnos en un futuro. ¿A partir de qué? A partir de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento, ¿sí? Y de nuestra eh, autoconocimiento y autoconcepto, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar a nosotros entonces a poder planear y desarrollar un mejor futuro en cuanto a nuestra decisión sobre una carrera profesional. Pues vamos a ver, vamos a imaginarnos, ¿sí? De aquí a 20 años, perdón, de aquí a 10 años, me estoy yendo hasta allá. ¿Cómo mirarías tu vida? ¿Sí? ¿Cómo mirarías tu vida de aquí a 20 años? De a 10 años, perdón. Quizás tú te estás imaginando ahora mismo que puedes ser un gran licenciado, un gran abogado, un doctor, un artista. No sé qué te estés imaginando, pero tienes que tomar en cuenta cómo te vas a ver tú, cómo vas a ver cómo quieres que sea tu familia, con quiénes quieres encontrarte, cómo quieres que sea tu espacio de trabajo, qué amistades quieres tener o qué compañeros quieres tener, cómo te gustaría a ti desempeñarte en esa labor. ¿Te ves comiendo en un restaurante o te ves comiendo en un lugar más sencillo? ¿Te imaginas en un carro?
¿Te imaginas con una vestimenta totalmente distinta a la de ahora? ¿Con una casa mucho mejor que la que tienes ahora? ¿Cómo te imaginas tú? ¿Sí? Recuerda que para poder cumplir cada uno de estos sueños, de todo lo que te has imaginado, tienes que saber poner en práctica tu criterio de elección en el momento que sea necesario.